fisiopatología. Y es que en la fase temprana pueden tener esto, lo que se observan agregados nodulares con ramificaciones, van a envolver y aislar los miocitos, con lo cual inicialmente van a tener un trastorno en la relajación, que es la disfunción diastólica. Con el tiempo, este tejido amiloide va a seguir infiltrándose, lo cual va a engrosar las paredes, produciendo trastornos de la conducción y deterioro de la distensibilidad. Y en la fase tardía veremos ya una fisiología restrictiva con dilatación de las aurículas y finalmente a nivel terminal va a ser necrosis de los miocitos, desarrollo de la fibrosis intersticial y con ello deterioro de la función sistólica. Pero nuevamente, ¿qué tan frecuente puede llegar a ser esta enfermedad? Para ello, en el 2008, en el análisis de medicina interna, se detectó un defecto de tejido de esta proteína amiloide hasta en el 25%. De las 5.256 autopsias que se vieron, se encontraron que alrededor, en promedio, 1 de cada 4 tenía depósito de tejido amiloide. Y es por eso que debemos sospecharlas en pacientes de mayor edad. ¿Cuál es su edad? Más o menos 65 años. En pacientes que tengan esta edad, un punto de corte de 65 años y adicionalmente tengan un hallazgo en el ecocardiograma de estenosis aórtica, este estudio, por ejemplo, mostró que habían unos predictores. Este es un estudio de estenosis aórtica que llevó pacientes a TAVI y miren cómo la prevalencia subrayada aquí en rojo del 16% de estos pacientes tenían amiloidosis cardíaca. Así que un punto de referencia es aquellos que sean pacientes mayores de 65 años, especialmente hombres, y que adicionalmente tengan estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, nos tiene que alertar a sospechar de una cardiopatía infiltrativa. ¿Y cuál es la historia natural y el pronóstico de la enfermedad? Pues bien, la amiloidosis AL que les comentaba a nivel de la médula ósea es una urgencia médica. Se debe fundamentalmente a que la sobrevida es muy escasa. Sin tratamiento, la sobrevida a los 6 meses en el estadio más terminal del 14%, pero con el incremento de la sospecha diagnóstica e iniciando un tratamiento, estos pacientes pueden llegar a vivir hasta el 59% a los 5 años. Esto es importante porque lo que queremos dentro de la historia natural es detectar las urgencias, en este caso que no correspondan a un procedimiento oncológico que lo manejará el grupo de oncología, pero tenemos es que llegar al diagnóstico. Por el otro lado, la cardiopatía en relación a la amiloidosis por transtirretina tiene un mejor pronóstico si se detecta a tiempo y si se produce también un diagnóstico temprano para instaurar una terapia oportuna. Algo muy importante y es que los biomarcadores como el péptido natriurético y el biomarcador como la troponina, a medida que ellos incrementan su valor, que es lo que se observan en estas gráficas, pues pueden tener un mayor, nos hablan de la severidad de la enfermedad. La asociación de amiloidosis, ¿qué tan frecuentemente la encontramos en el hospital? Entonces, ¿cuándo podemos detectar o saber que un paciente puede estar cursando o no con amiloidosis? Entonces, es muy importante tener en cuenta que los pacientes con amiloidosis cardíaca, la mayoría pueden tener hospitalizaciones recurrentes, pero con compromiso de otros órganos, como por ejemplo enfermedad renal, que tengan neoplasias, porque en este caso estaríamos pensando en amiloidosis AL, y que tengan readmisiones tempranas por síntomas un poco inespecíficos. Se dice que la readmisión de los 30 días después de una primera hospitalización en los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca con compromiso cardiovascular puede ser incluso del 11%. Entonces, cada vez que nuestro paciente llegue a hospitalizarse y en realidad no tengamos un diagnóstico claro, si cumple con algunas características que veremos que se llaman las banderas rojas, tenemos que sospechar de esta entidad. ¿Y cuándo sospecharla? En efecto, hay varios signos y síntomas que nos pueden ayudar a detectar de manera rápida la enfermedad y debemos detectar estos pacientes que son la población en riesgo, hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 75 años, que tengan o debuten con una falla cardíaca en relación con una presencia de banderas rojas, que son signos y síntomas que nos van a ayudar a determinar y sospechar que el paciente está cursando con una cardiopatía infiltrativa como la amiloidosis cardíaca.
Y una de las cosas más importantes y que lo podemos ver tan solo viendo el electrocardiograma es la disociación del electrocardiograma con unos muy bajos voltajes y que no corresponden a el grosor ventricular de la pared. El incremento de la pared está definida por métodos ecocardiográficos más de 14 milímetros del grosor de la pared. Nos lleva a pensar que en un paciente normal tendríamos grandes voltajes, pero como vemos en estos pacientes hay una disminución de los voltajes y esta discordancia es el primer signo de alarma o la primera bandera roja en un paciente que cumpla las características de edad mayor de 65 años en hombres y mayor de 70 años en mujeres para amiloidosis cardíaca. Pero no es solo esta bandera roja. Debe haber la discrepancia entre las imágenes y el voltaje del electrocardiograma, que este es el principal signo de alarma, pero también hay otros hallazgos imagenológicos compatibles con infiltración, dentro de los cuales tenemos el engrosamiento de la pared. Pueden leer dentro de algunos artículos que antes se denominaba que el grosor de la pared tenía además una especie de punteado que podría relacionar con esta infiltración del amiloide, la dilatación severa de las aurículas, que como vimos dentro de la fisiopatología puede darse solo hasta en las fases más tardías, y el signo de cherry on top o la cereza en el punto del pastel, que nos habla de una hipoquinesia de las paredes del ventrículo izquierdo, esto debido al engrosamiento de las paredes del ventrículo, y que en asociación a este engrosamiento hay una disminución de la contractilidad. Al haber la disminución de la contractilidad, esta se pierde a nivel de los segmentos basales, pero se conserva a nivel del ápice, debido a que hay una menor cantidad de volumen a nivel del ápice, y esto hace que se genere una mayor contractilidad de las zonas apicales representadas aquí en rojo y una disminución de la contractilidad del resto de las bases. Se les hace entonces para generar este signo, pues hay que hacer el strain longitudinal, que es la deformación del ventrículo izquierdo medida en las diferentes secuencias. Al medir esta deformación vamos a ver que se preserva el segmento apical, y al hacer el strain podemos ver que hay el signo de cherry on top, que tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 82% para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Pero no es ese el único signo. Hay otros signos que tenemos que realizar y buscar activamente cuando tengamos estos pacientes. Entonces, tengo mi primer signo de alarma: hombre mayor a 65 años, mujer mayor a 70 años con una falla cardíaca de nuevo. Hay que buscar alteraciones periféricas que me hablen de neuropatía, como alteraciones sensorias y también motoras, que pueden ser típicas de alteración o compromiso por esta enfermedad. También una bandera roja, y se lo subrayé acá, es la historia del síndrome del túnel del carpo, especialmente si es bilateral, y la rotura del tendón del bíceps, en donde podemos simplemente con que el paciente doble el brazo, podemos observar que da el signo del Popeye. Este signo de Popeye habla de la rotura de tendón de bíceps, y es que efectivamente se puede observar como si pacientes que no tienen masa muscular, se puede observar una pequeña prominencia a nivel del antebrazo que habla de la rotura del tendón de bíceps, el cual es un signo muy característico de amiloidosis y lo podemos hacer en nuestra consulta médica. Y obviamente la elevación de los péptidos natriuréticos y la troponina pues habla de un signo de alarma en los pacientes que pueden tener falla cardíaca. ¿Cuáles son otros signos de alarma que son las clásicas banderas rojas para sospechar de amiloidosis? Ya hablamos del strain longitudinal, de la discrepancia del electrocardiograma con el grosor de la pared, pero pueden aparecer también arritmias como el bloqueo auriculoventricular, como alteraciones como la fibrilación auricular debido a la dilatación de la aurícula izquierda, y pueden aparecer otros fenotipos de hipertrofia ventricular que pueden estar asociados a esto, como alteraciones de las válvulas, alteraciones del septum, de la pared, los pacientes que puedan tener síntomas neurológicos, disautonomía o neuropatía, y además
que tengan niveles elevados de troponina sin una causa o biomarcadores, que esto también nos habla de severidad. Como les comentaba al inicio, la estenosis aórtica severa o moderada en general se ha asociado a amiloidosis, especialmente la estenosis aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente. Y la pregunta es ¿por qué? Básicamente, la confirmación en los pacientes con amiloidosis, los cuales subrayan esta ilustración central de un artículo publicado en el Annals de Cardiología, en el cual están las banderas rojas para amiloidosis, y se observa que a nivel aórtico, debido a que hay un depósito anormal, que se ve acá como este rojo Congo, de las miofibrillas a nivel de la válvula, genera la estenosis aórtica. Como adicionalmente hay un engrosamiento, y es lo que se quiere representar en la figura, con color verde, entre las fibras normales hay incremento o depósito del tejido amiloide, lo cual va a hacer que el ventrículo en general no tenga mucha fuerza para contraerse, generando que con la estenosis los pacientes puedan tener efectivamente estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, y en este estudio específicamente cuando hablaron de compromiso de estenosis aórtica y concomitancia con amiloidosis, la encontraron hasta en el 11,8%. Otros registros, como los registros que les mostré previamente, que estaban más o menos en el 16%. Entonces, ellos hablaron de algunas estrategias y es básicamente lo que hemos hablado. 1 de cada 8 pacientes referidos para TAVI fue encontrado con estenosis aórtica severa y amiloidosis. Aquí hay el engrosamiento de la pared. Previamente también pues tomaron el electrocardiograma que tenía bajos voltajes con engrosamiento de la pared como primer signo de alarma, la discordancia del electro, el síndrome del túnel del carpo, el engrosamiento de la pared, la edad, pacientes más ancianos se tenía más cantidad de tejido amiloide, y los bajos voltajes, la elevación de troponina y la relación E' también hablaban de la presencia de esta enfermedad. Entonces, esos son los signos de alarma. Una vez yo ya he hecho la sospecha clínica, debo valorar si mi paciente tiene signos de alarma, el ecocardiograma que habla del engrosamiento de la pared, y hay unos criterios diagnósticos. Es aquí donde vamos a pasar a la parte de los criterios diagnósticos. Y el diagnóstico va a ir encaminado en que primero tengo el signo de alarma, las banderas rojas, un paciente que es altamente probable que tenga amiloidosis, pero lo que tengo que descartar es que esta amiloidosis sea de tipo AL o sea de tipo hematológica, porque es una urgencia, como les comentaba previamente. ¿Y cómo lo hago? Inicialmente debo tener una medición de las proteínas en suero y orina y la relación kappa lambda con la inmunofijación para evaluar si estas están elevadas. Entonces el algoritmo se va a ir específicamente a descartar amiloidosis cardíaca por AL. En este caso, cuando sean elevadas, lo primero que tenemos que hacer es remitirlo a oncología, porque este paciente va a tener que entrar a un proceso de quimioterapia y manejo específicamente oncológico. Pero si el paciente no tiene elevación de proteínas ni en suero ni en orina y la relación kappa lambda nos da baja, muy posiblemente estemos ante una amiloidosis por transtirretina. Y es allí en donde debemos empezar por cambiar nuestro algoritmo. Antes, la biopsia era el top en cuanto a la parte del diagnóstico. Sin embargo, esto cambió, y cambió gracias al artículo publicado por el doctor Gilmore en Circulation del 2016, en donde se utilizó una técnica a través de este estudio multicéntrico que recopiló 1.217 pacientes, comparando el método con el gold estándar, que en este caso era la biopsia, y la gammagrafía con bifosfonatos, y mostró esta técnica no invasiva ser superior en la parte del diagnóstico, llegando a ser con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 86% para amiloidosis ATTR. ¿En qué consiste? La gammagrafía de pirofosfatos se utiliza como una técnica de medicina nuclear. Ustedes posiblemente han escuchado o han podido ver algunas imágenes que hacemos en cardiología, como las perfusiones miocárdicas. Esto se parece, como pueden observar, lo que se aplica específicamente a la gammagrafía de pirofosfatos, que normalmente tendría que captar
no órganos sólidos como por ejemplo el corazón, el estadio 0, que es el estadio normal, es donde no debe haber una captación. Sin embargo, en los pacientes con amiloidosis, la proteína genera una alta captación de los pirofosfatos y es por eso que entre más proteína, tejido amiloide tengamos, pues claramente tendremos una mayor visualización. Los grados más avanzados como grado 2 y grado 3 van a tener el acompañamiento del tejido amiloide y se puede observar de esta manera. Entonces vamos a tener la infiltración, se va a dibujar la cámara cardíaca y en efecto, una vez el paciente llegue con esta gamografía de pirofosfatos que sea positiva para amiloidosis, finalmente tendremos nuestro diagnóstico sin tener que recurrir a un diagnóstico invasivo como la biopsia. Y es allí en donde se partió la historia, antes del 2016 y después del 2016, porque el reconocimiento fue mucho mayor gracias a esta técnica tan sencilla de la gamografía por pirofosfatos. ¿Cómo se pide? Solamente la piden así y se hace en un centro que tenga medicina nuclear, específicamente para amiloidosis ATTR. En otros casos van a encontrar que puede ser que los estadios tempranos pues efectivamente no tengan infiltración, como vieron era para el estadio 3 y 4, pero en algunas ocasiones no se observa en el estadio 1 y 2 y yo tengo fuerte sospecha diagnóstica que mi paciente pueda tener un estadio temprano de una cardiopatía infiltrativa como la amiloidosis. Entonces el algoritmo puede irse por este lado y es que la resonancia cardíaca nos puede permitir evaluar debido a unos tiempos que se hacen de manera temprana el diagnóstico de la enfermedad. Y es que, por ejemplo, estos tiempos que son el T1 nativo, cuando son muy prolongados, mayor a 1164 milisegundos, puede generar el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Y es allí donde podemos recurrir a la técnica de resonancia bajo un protocolo especial que sería el T1 mapping para evaluar si el paciente tiene amiloidosis cardíaca. Y de últimas, si definitivamente he pasado todas las anteriores pruebas y no he llegado a un diagnóstico, es allí en donde podría ser un diagnóstico invasivo. El diagnóstico invasivo tiene dos pilares fundamentales y es en aquellos pacientes en donde sigue la sospecha diagnóstica, pero debo acompañarlos siempre de manera multidisciplinaria con el resto de imágenes porque a veces debo tomar biopsia específicamente de los puntos en donde pueda generar o pueda tener ese tejido amiloide. Si estoy sospechando en unas etapas muy tempranas, a veces tampoco puede observarse. En algunas oportunidades no recurrimos directamente a la biopsia endomiocárdica, sino que en algunas ocasiones, y de pronto lo han leído ustedes, se recurre a la grasa a nivel periumbilical para tener un tejido un poco más periférico, no tan invasivo cardiovascular, y a veces también toman a nivel rectal para poder observar lo que se ve en la imagen. Entonces se hace unas tinciones, la tinción especial es la tinción de rojo Congo, en donde se puede ver la localización del amiloide, el cual pinta a través de la luz polarizada el verde que se describe como verde manzana, que es el tejido amiloide. Ahí nos daría la parte del diagnóstico. La técnica debe ser invasiva usualmente para los estadios un poco más tempranos y los otros se debe tratar de hacer todo el algoritmo diagnóstico que vimos previamente, pretendiendo ser no invasivos inicialmente. Entonces, el diagnóstico, como pudieron observar, es de manera multidisciplinaria y tiende a ser no invasivo. Bajo la sospecha diagnóstica de electrocardiograma con bajos voltajes y discordancia con el grosor de la pared, y es lo que les mostraba en este momento. Entonces, por ejemplo, miren, esta primera imagen habla de la hipertrofia ventricular y cómo hay unos altos voltajes, que es lo que yo esperaría en un electrocardiograma en un paciente con hipertrofia ventricular. Pero vean la siguiente imagen como cuando aquí ya está infiltrada por amiloide y es lo que se dibuja en estas líneas verdecitas, se incrementa la cantidad de tejido, lo cual hace que las fibras que conducen eléctricamente pues se separen unas a otras debido a la infiltración del amiloide.
y en este sentido el voltaje será más pequeño. Esta discordancia nos llevará inicialmente a tener esos bajos voltajes en el electrocardiograma, pero vemos en la imagen del ecocardiograma un engrosamiento de las paredes del corazón y esto nos debe hacer sospechar. Una vez el ecocardiograma, podemos tener otras técnicas que ya vimos la deformación y a través del strain longitudinal se puede realizar la técnica para ver si tiene el signo de la cereza que vimos anteriormente de Cherry on Top, que también tiene una muy buena sensibilidad para la enfermedad. Otros signos es el grosor del ventrículo izquierdo que sea más de 14 milímetros y en la resonancia y las imágenes de pirofosfatos que nos darán el diagnóstico final. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico? Entonces tengo mi paciente con signos y síntomas que acabamos de repasar. Lo puedo hacer inicialmente en suero y orina las cadenas kappa y lambda, así como la inmunofijación. Y aquí si me da positivo, pues entonces tengo que seguir todo lo que es el diagnóstico oncológico y la confirmación a nivel de una biopsia de médula ósea. Si por el otro lado no tengo ninguna de estas, ni proteínas en suero ni orina, sospecho una amiloidosis por ATTR y tengo que hacer entonces la gamografía por pirofosfatos, en donde puedo tener un estadio 2 y 3 que me va a pintar en la gamografía, y los estadios más tempranos entonces tendría que hacer un diagnóstico histológico precisamente porque no va a captar en ese momento, y es allí en donde utilizaría la parte de la biopsia. Este es el resumen del algoritmo diagnóstico. Una vez ya tengo un diagnóstico confirmado, entonces lo siguiente es determinar cuál es el tratamiento. Y el tratamiento, hay un tratamiento que es específico de la enfermedad de base, pero también estos pacientes tienen arritmias, tienen riesgo trombótico, tienen insuficiencia cardíaca. Como vieron, se puede asociar a estenosis aórtica, por lo tanto pueden tener valvulopatías y pueden tener afectación extracardíaca, neuropatía periférica, o compromiso de otros órganos por el amiloide. Entonces el manejo debe ser multidisciplinario y no solo hacia el manejo de la parte de la cardiopatía. Y para ello hay varios puntos o checkpoints en donde podemos tratar de modificar la enfermedad. Para ello se han detectado varias terapias. Aquí les muestro específicamente para la amiloidosis AL, pues hay varias terapias de reducción de estas proteínas y de estas inmunoglobulinas que como vieron en la primera imagen, se producen a nivel de la médula ósea, y esta anormalidad de células, la idea es reducir esa producción, pero como ven se utilizan a partir de medicamentos oncológicos como el bortezomib, y el melafabán, la ciclofosfamida, entre otros, la anamidomida, pero en general todos son medicamentos que los hace y los manejan el grupo de oncología. En nuestro caso específico, por ATTR hay varios checkpoints. Entonces, el primero es a nivel hepático, que inhibe la síntesis de la transtirretina. Hay aquellos que son antisense de oligonucleótidos, que son de primera generación, como el inotercent, aquellos que van sobre el RNA, que de primera generación y se utiliza sobre todo para compromiso cardíaco y neuronal, es el patisiran, y en los estadios más tempranos, por ejemplo, el trasplante hepático también puede servir. Las otras están entonces para tratar de estabilizar, una vez sale del hígado estas proteínas anormales, estabilizar estos tetrámeros. Para ello se utilizan el tafamidis, que como hablamos hace 8 días es el único medicamento aprobado específico para cardiopatía amiloidótica. Y para tratar de romper estos tetrámeros, que es la disrupción de la formación de las fibrillas, se utilizan otros medicamentos que no tienen tanta evidencia, como veremos a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿qué medicamentos hay actualmente avalados? El patisiran lo avaló a través del estudio Apolo y comparó en pacientes que tenían cardiopatía amiloidótica, pero también neuropatía, es decir, las dos, podría tener una reducción en la cantidad a 18 meses, tenía una reducción en el grosor de la pared, en el strain longitudinal global, en el volumen y en el gasto cardíaco medido a través de la fracción de eyección de estos pacientes.
El total de pacientes del estudio Apolo fueron 225 y la tasa de efectividad fue del 56%. Otros que están en estudio es el Inotersen, que es el estudio ION. Tomó 112 pacientes, tuvo una mejoría específica de la neuropatía, pero muchos efectos adversos, como la trombocitopenia y la glomerulonefritis, por eso no están en las guías. El Vutrisiran, tenemos los estudios, es un estudio de fase 3 y completa el reclutamiento a final de este año, entonces tendremos los resultados hacia el otro año. Promete de pronto ser algo benéfico para nuestros pacientes, pero es un estudio fase 3. El Diflucinal, que efectivamente también, como pueden ver acá, también tiene una reducción en la pared y en la elevación de los péptidos, pero también está en estudio. Y el único que tiene manejo solo para amiloidosis cardíaca, y de hecho está en la guía, es el tafamidis. El tafamidis fue evaluado a través de ese estudio publicado en el New England Journal, en donde fue un estudio aleatorizado multicéntrico doble ciego de 441 pacientes que tenían cardiopatía amiloide y se evaluaron todas las causas de mortalidad y rehospitalización. Este es el único de todos los estudios en ensayos fase 3 que ha evaluado y ha reducido la mortalidad hasta en un 13%. Asimismo, a mejoría, pues ellos han tenido una mejoría en los síntomas y esto lo midieron a través de la escala de Kansas y la caminata de 6 minutos, con lo cual hubo una mejoría clínica de síntomas. En el análisis de subgrupos, específicamente, el tafamidis mostró que en los pacientes que tenían eran no en los estadios avanzados, es decir, estadios 3 y 4, en realidad cuando ya el tejido amiloide está depositado en el órgano, realmente los síntomas no son mayores y la mejoría no es tanta. Por eso la importancia del tratamiento temprano, porque ello va a evitar que se depositen estos tejidos amiloides a nivel del corazón y en ese sentido tuvo una mejor respuesta en los pacientes con estadios tempranos de la enfermedad. Otros, por ejemplo, que han intentado fueron estos, que fueron de la estabilización de la transtiratina y fue la G10 para pacientes con cardiopatía amiloídica y a nivel realmente de estudios, ensayos en el laboratorio se observó una reducción hasta el 60%, pero pues hasta este momento no está avalado estos medicamentos. La doxiciclina también la van a encontrar igual que el uso del ácido ursodeoxicólico para la amiloidosis cardíaca y en ellos se encontraron que en el seguimiento había una disminución del estrés longitudinal, pero también el grupo y el estudio son muy pequeños, son observacionales. Hay otro estudio con té verde, con el extracto de té verde que podía reducirlo, pero son estudios realmente muy pequeños que no tienen aval y por eso cuando hablamos específicamente de la única recomendación es para tafamidis, para amiloidosis cardíaca y para si tienen compromiso neurológico y cardíaco sería el patisiran. Esos otros que fueron anticuerpos específicamente entre la proteína P del componente del amiloide se fueron evaluados para el hígado y vieron que después de completar el tratamiento había una reducción de los depósitos a nivel del hígado. Sin embargo, esto es muy inmunogénico y por lo tanto no se ha visto y pues se los menciono básicamente porque lo pueden encontrar en la literatura, pero en realidad no está avalado para la parte de la amiloidosis cardíaca. Entonces, este es básicamente el resumen de la guía. La guía dice, si usted tiene amiloidosis por transtirretina y cardiomiopatía, solamente puede utilizar tafamidis, pero para el resto, si tiene compromiso de polineuropatía, solamente puede utilizar tafamidis o el patisiran. El resto no tiene realmente ninguna incidencia. Una vez tratada la causa específica de la enfermedad, en este caso la amiloidosis, la idea es tratar el resto de las complicaciones, entonces la insuficiencia cardíaca. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por amiloidosis, en ellos específicamente se comporta diferente a los pacientes con falla cardíaca de otra etiología, y es que toleran muy mal los beta bloqueadores. Como hemos hablado previamente, la falla cardíaca, uno de los pilares de tratamiento y que ha mejorado la sobrevida y la reducción de mortalidad es el uso de beta bloqueador. Sin embargo, los pacientes con amiloidosis, debido a que tienen alteraciones en el tejido de conducción, toleran muy mal el beta bloqueador. Por lo tanto,
Evaluar el descenso o el retiro de los betabloqueadores en esta población específica de amiloide no está mal, y de hecho tiene una recomendación 2A. Se dice que deben evitarse el uso de bloqueadores cálcicos, minimizar el uso de IECA y ARA2 y usar los diuréticos tiacídicos, sobre todo para tratar síntomas como por ejemplo la congestión o antagonistas de aldosterona. De evaluar de manera multidisciplinaria y bajo junta la necesidad de trasplante cardíaco. En cuanto al tratamiento de riesgo trombótico, estos pacientes cuando en estadios más tardíos pueden hacer dilatación severa de la aurícula izquierda y en ese sentido pueden tener fibrilación auricular. Así que buscar sistemáticamente la fibrilación auricular debe ser el objetivo. Este es un estudio en el cual encontraron los pacientes de amiloidosis cardíaca versus los controles y que iban a hacerse un ecocardiograma transesofágico. En el 81% tenían trombos y tenían además fibrilación auricular. Es decir, que es muy prevalente en esta población. Una vez se encuentra la fibrilación, pues tendrán la anticoagulación en pacientes con FA y habría que hacer, obviamente, transesofágico para descartar trombos y planear estrategias de control del ritmo como la cardioversión. El tratamiento de las arritmias debe ser el control precoz de la FA, implante de marcapasos si tienen pues, bloqueos avanzados como el bloqueo completo, considerar el implante de CDI en prevención primaria en aquellos que han tenido arritmias que tengan más de 15 bueno, en la resonancia cardíaca se puede generar a lo que se llama el realce tardío y el realce tardío nos va a hablar de la presencia de cicatriz. Cuando la cicatriz tiene una extensión mayor al 15% en un paciente que además tiene riesgo de arritmias y que tiene un pronóstico de sobrevida mayor a un año, se puede considerar el implante de CDI en prevención primaria y pues si ya ha tenido muerte súbita, en prevención secundaria aún más. En cuanto al tratamiento de las valvulopatías, como hablamos previamente, pues los pacientes están más en relación y se puede encontrar con más frecuencia la estenosis aórtica y hay que evaluar individualmente el beneficio de la intervención de estos pacientes porque no van a mejorar como los de otra etiología de estenosis aórtica. La progresión de la enfermedad habla también de que no es solo el compromiso de la válvula, sino como ven aquí es el compromiso de todo el músculo cardíaco y posiblemente una intervención solo de la válvula no tenga mayor efecto en los estadios avanzados. El tratamiento de las complicaciones y de las comorbilidades debe ser individualizado. Como ven, aquí el paciente puede tener estenosis aórtica, puede tener mayor riesgo de fibrilación auricular, trombos, alteraciones de la conducción, cualquiera que sean, porque en general todo el tejido amiloide se deposita a través de todo el sistema de conducción y pueden generar alteraciones del ritmo y la falla cardíaca. Por lo tanto, debe hacerse de manera individualizada. La afectación extracardíaca, específicamente a nivel pues, del sistema nervioso periférico, puede tratarse con estos dos medicamentos, patisiran específicamente. Y como conclusión, lo más importante es que debemos reconocer esta enfermedad. Debemos reconocer que es una enfermedad más frecuente de lo que pensamos, especialmente en poblaciones mayores de 65 años en hombres y 70 en mujeres, que requiere un nivel de alerta alto para su sospecha y obviamente para el diagnóstico, y que en la actualidad contamos con tratamientos efectivos que pueden ayudar a minimizar los efectos a largo plazo de la enfermedad y con esto mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias, eso tenía para contarles. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Doc, a mí me surgieron dos preguntitas, no sé si sean un poco bobas. La primera es, entonces, digamos, todo paciente con estenosis aórtica que se le diagnostica amiloidosis, de una, digamos, se clasifica como para tratamiento quirúrgico de la estenosis. No, específicamente eso es, digamos, algo muy importante que hay que saber. En los pacientes con estenosis aórtica hace parte de la evolución de la enfermedad. Hay que tener claro que si yo tengo amiloidosis cardíaca, puedo encontrar estenosis aórtica severa hasta en el 16% y que si corresponde a estenosis aórtica bajo gradiente puede ser incluso hasta el 30%. Pero cuando el estadio es
muy avanzada la enfermedad, vas a ver que la estenosis es simplemente digamos, el resultado de el compromiso del tejido periférico a nivel de la válvula que hace que genere la estenosis, pero no es el problema solo de la válvula, es de todo el tejido miocárdico. Aquí en la imagen se representa como el tejido en general, todo el músculo está infiltrado, lo representan en la imagen de color verde. Entonces, así tú pongas una válvula aquí, cambies la válvula, el pronóstico de la enfermedad en general va a ser que esto progrese. Entonces, ¿cuándo se lleva a cirugía? Sería la pregunta. Entonces, lo primero es estadios no tan severos de la enfermedad, en donde haya reserva contráctil, para generar un diagnóstico y que este paciente tenga una sobrevida mayor a un año. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que ellos no les va a los pacientes que tienen reemplazo valvular aórtico de otras causas, en general el pronóstico es muy bueno, pero con amiloidosis cardíaca en general y sobre todo en estadios avanzados no mejora. Es por eso que una vez yo tengo y pienso en llevar a mi paciente a cirugía, tengo que establecer el momento. Y el momento es, ojalá estadios tempranos en donde tenga la estenosis aórtica y que mi paciente tenga una sobrevida mayor a un año. ¿Dónde se debe hacer esto? Bajo una junta multidisciplinaria, porque los resultados en ellos no son tan buenos. Y esto se debe a que no solo infiltra la válvula, infiltra el miocardio, infiltra las aurículas, el sistema de conducción y en general no les va bien. Aquí hay una tasa de sobrevida, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, TAVI, aquellos que se les hizo el reemplazo valvular aórtico. Y este es un estudio muy conocido, que es el estudio Partner 1 y Partner 2. En el estudio Partner es un estudio muy grande de los pacientes que se llevaron a TAVI. Para los que no saben qué es la TAVI es el reemplazo transaórtico de la válvula, pero de manera percutánea, no abierta. Aquí los pacientes que les fue bien, ¿sí? Bajo terapia médica o aquellos que tuvieron después del reemplazo, ¿cómo les fue? Entonces, el de terapia médica se representa en un color de manera anaranjada y este como morado. Entonces, en los pacientes que de terapia médica les iban peor que a los pacientes que se les intervenía, ¿sí? En la cohorte normal. Pero en los pacientes con amiloidosis, que es lo que se ponen acá, amiloidosis, estenosis aórtica con amiloidosis y estenosis aórtica sola. Aquellos que tenían estenosis aórtica con amiloidosis, a pesar de que se los llevaba a reemplazo, no mejoraban mucho la mortalidad. Miren la curva de sobrevida. Es realmente muy diferente a aquellos que no tenían infiltración. Es decir, que a esta población en general no le va tan bien. Por eso, cuando se hace en estadios más tempranos y sobre todo pues a través de una junta multidisciplinaria. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, doc, sí, 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 perfecto. Doctora, Listo. y la otra pregunta era, ¿por qué, digamos, en las mujeres es 75 años y en los hombres 65, si digamos la fisiopatología es la misma, como que hace que en las mujeres sea mayor? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la mayoría, y bueno, esto tiene que ver dentro de los criterios y las banderas rojas, esto tiene que ver más con estudios epidemiológicos. En la actualidad, ¿qué tienen o qué tienen los grandes estudios? Que hay que sospecharla en pacientes que sean más ancianos, es decir, pacientes mayores de 65 años. Se ha establecido ese punto de corte porque se ha visto más temprano en hombres, más que en mujeres. Sin embargo, por eso tienen los criterios diagnósticos y vas a ver que la mayoría, pues como mencioné hacia el inicio de la charla, el punto de corte es mayor de 65 años, pero en la guía, que es esta la guía del 2019, ponen ese punto de corte mayor a 70 y no tiene que ver nada con respecto a diferencia, por ejemplo, el síndrome coronario, que hay un efecto protector de los estrógenos, en ellos no, ¿sí? Los ponen más porque hay que tener el alertamiento, sobre todo en hombres desde 65 años. De todas maneras, esto pues habla de los criterios. No hay una diferenciación como tal por la fisiopatología, porque como bien lo mencionaste, es la misma. Sin embargo, como que quieren hacer el llamado de atención es que es más frecuente en hombres y hay que pensarlo de pronto más temprano en el transcurso de la enfermedad, porque sigue siendo o es un poco más agresiva en esta población, en hombres mayores de 65 años. Ujú.
Vale, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, Dani. No entendido, muchachos, de verdad pueden preguntar lo que quieran. O sea, si no entendieron una parte y quieren que la otra repita o expliquemos otra vez, de verdad que es un tema chévere digamos que tenemos que ir profundizando a poco, pero es importante que lo básico de ahorita, digamos como la clínica, la clasificación, que es súper, súper entendido. Sí, de acuerdo, sobre todo por lo que hablábamos antes, no es una patología tan infrecuente. Se van a dar cuenta que a veces se pasa por alto por no pensarla, pero ya entendiendo en qué consiste, pues lo más importante es pensarla de manera temprana. Y esa es la invitación, sospecharla. Esa es la idea desde ustedes que están en formación, cuando estén, ahorita además que están viendo pacientes y están en el hospital, pueden encontrarse con esta enfermedad y que nadie la haya sospechado solo por ver el electro. Bajo voltaje, veo el eco, no corresponde a mi paciente, ahí es el primer signo. Voy, lo examino, de pronto le doy el signo de Popeye y te haces el diagnóstico de una amiloidosis. Entonces, ese es el plan. Si no hay dudas, preguntas, cualquier cosa estoy atenta. Si quieren información o lo que quieran, pues pueden estar escribiéndome. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Feliz noche, muchachos.